Estamos a día 9 y el Adviento pasa, ya lo tenemos sabido por experiencia, volando. Y todos los tiempos litúrgicos, sobre todo Adviento y Cuaresma, que son los que están especialmente pensados como preparación, porque Navidad es el gozo de lo poseído y Cuaresma es la plenitud de la vida, la resurrección, pero Adviento y Cuaresma son tiempos, cada uno de una manera distinta, pero penitenciales en el sentido de, no tanto de hacer más penitencias, sino de caminar a la conversión. Hace poco me decía a mí una persona, yo no tengo conciencia de eso. Digo, claro, ese es nuestro problema. Cuando no tenemos conciencia, no caminamos hacia eso. Hay que tener conciencia de que necesito, y la necesito urgentemente, la conversión, porque no sé si es el último adviento de mi vida, que es posible que lo sea, o la última Navidad de mi vida. Por eso digo que se pasa pronto y nos queda un regusto de insatisfacción, de frustración, de tristeza, casi siempre cuando termina un año, un tiempo litúrgico. No lo he aprovechado, no me he preparado bien, no me he servido de tantos medios que me ha puesto la Iglesia, mi madre, solo con aprovechar la liturgia, interiorizar bien las antífonas del oficio divino, las lecciones, los textos de la Santa Misa, las profecías, Isaías, los clamores de Juan en el desierto, nuestro Señor, preparaos, la figura de María y José, no digamos, o de Zacarías, de Isabel, en fin. Bueno, pues vamos a tratar esta tarde, ya que estamos como si dijéramos ya en el Ecuador, porque en pasando la primera semana de Adviento y la Inmaculada ya va todo muy rápido. Vamos a engolosinarnos con la Navidad mirando un poquito, solo un poco. Claro, es imposible porque el tema es profundo y es amplio y es hermoso y es sugerente. ¿Cómo la viven nuestros santos padres? Porque son unos inventores de la Navidad. La escenificación novedosa de la Navidad tiene como inaugurador, como hito histórico a San Francisco de Asís, ya lo sabemos. Pero realmente lo que se dice de que San Francisco es inventor del Belén es un poco simplista, porque San Francisco lo que hace es que monta una misa del gallo en Grecho, en un pueblito de... Yo he estado allí y he estado mucho rato rezando en aquella gruta, como una ermitita, y entonces monta una misa del gallo, avisa al sacerdote, a los fieles, y él está revestido de diácono, que es lo que era, que nunca pasó de diácono, y ha puesto allí junto al altar un pesebre lleno de heno y un buey y una mula. Realmente no había más. De ahí han salido la escenificación imponente de los belenes napolitanos, los presepios que se dice en Italia, en fin, y luego pues todo lo que ha venido de catequesis visual del Belén y lo bonito que es, como a nivel formativo, familiar, comunitario, todo eso que se ha llevado por delante esta satanización de la sociedad en la que ha invadido toda la marea negra del paganismo y solamente hay luces estúpidas y colgantes que no sé qué significan, pero no hay nada, no es referencia a Jesucristo. Entonces la Navidad, ¿por qué es? Pero bueno, San Francisco inventa eso. Y después yo creo que la figura que en la Iglesia más representativa es de todo lo que es una explosión jubilar, traducida en todo lo que puede caber en la imaginación femenina, por la Navidad, es nuestra Santa Madre. Hasta que viene la Santa Madre, yo no sé, supongo que esto no lo ha estudiado nadie. ¿Quién se mete a estudiar esto? Es imposible, no hay documentación. Yo creo que hasta que llega la Santa Madre, con todas sus rejas, con todos sus hábitos ásperos,
con toda su descalcez, con toda su penitencia, con todo su silencio. Hasta que no llega ella, las monjas no empiezan a bailar. La que pone a bailar a las monjas es Teresa de Jesús. Y la que mete en los conventos panderetas y castañuelas y zambombas es Teresa de Jesús. Antes, si no podían bailar, ¿cómo iban a bailar con esos hábitos que eran cogullas, que las mangas llegaban hasta el suelo y eran doñas? Y las doñas no bailan. Las que bailan son las campesinas metidas a esposas de Jesucristo. ¿Qué es lo que son las carmelitas? Unas pobres pastorcitas a las que el rey hace sus esposas. Y ellas bailan, que es lo que saben hacer cuando vienen del campo, bailar y cantar y tocar los instrumentos. Todo esto lo inventa la Santa Madre. Lo mete en los conventos de la Santa Madre y el Santo Padre, que se echaba a bailar también que eso era más seriecito, pero igual si le daban un niño Jesús, se ponía a bailar como un tonto por los claustros con el niño en brazos y a decirle boberías al niño. Ellos inauguran esto. La Santa Madre ha bebido toda la espiritualidad franciscana. Ha aprendido a hacer oración con los franciscanos, con Osuna, con Estella, con Alonso de Madrid, con Bernardino de Laredo y con Fray Pedro de Alcántara, ya personalmente conociéndolo. Y ha asimilado de una manera extraordinaria, única en la Iglesia, la centralidad de la humanidad de Cristo. La Santa Madre está en los antípodas del docetismo. Cristo no parece un hombre, no juega a ser hombre, no se aguanta siendo un hombre, no es perfectus homo. Una humanidad total, absoluta. Y lo más frágil, lo más pasible, lo más enternecedor de esa humanidad, pues es como en cualquier hombre. ¿Cuándo nos enternece y nos conmueve más cualquier persona? Cuando es niño y cuando está enfermo, cuando está desvalido, anciano, demenciado, enfermo. Bueno, Cristo niño, Cristo en su pasión, roto, destrozado de todo. Pues son los dos pilares sobre los que se asienta fundamentalmente la espiritualidad cristocéntrica de la Santa Madre y también del Santo Padre, basada en la humanidad de Cristo. Y después esa infancia y pasión, como son las versiones más frágiles, más vulnerables de la humanidad de Cristo, se traducen en la máxima vulnerabilidad, indefensión de Cristo, que es la Eucaristía, que es donde está su humanidad con su divinidad, su alma y su cuerpo y su sangre y su divinidad. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo la Santa Madre vive la Navidad, pero no a base de las costumbres que ella pone en sus conventos, porque para esto sería muy bonito un estudio, que tampoco sé si estará hecho, de alguien recogiendo las costumbres santas que la Santa Madre dejó en sus 15 fundaciones, que es de las que vienen todas las demás costumbres santas. Pues aquí las traerían las que vinieran a fundar de Alagón o de donde fuera. Bueno, pues yo no voy a repasar lo que puso la Santa Madre, de cómo se hace la procesión de las posadas, del otro, sino cómo siente la Santa Madre la Navidad tomando pie de los villancicos tan bonitos que compone y que no los tenemos muy conocidos, ni muy trillados, ni muy cantados. Va uno a cualquier Carmelo en Navidad y oye villancicos, unas veces más bonitos, otras más ratoneros, pero en casi ningún lugar oigo que se canten los villancicos de la Santa Madre. Y esos villancicos suyos pues están compuestos con mucha sencillez, seguramente muy verosímilmente
sobre tonadas caseras, sobre musiquillas populares, cantables y bailables, no olvidemos esto, para celebrar una fiesta de casa, un grupo de mujeres. Y sobre esto la Santa Madre pone la letra. Lo mismo que ella hace versos para la toma de hábito de una novicia, o para la profesión, o para una procesión para desterrar los piojos, la mala gente, pues, o para comenzar el tiempo de ayuno, porque la poesía de la cruz, en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo, es para mentalizar, ambientar a sus descalzas para empezar los ayunos el día de la Santa Cruz. Pues lo mismo, compone coplas sencillas de tipo de las que cantaban los aldeanos para la fiesta litúrgica y para los días concomitantes de la Navidad. Y dice la Santa Madre en el libro de su vida 16, capítulo 16, número 4. Válgame Dios, ¿cuál está un alma cuando está así? Toda ella querría fuese lenguas para alabar al Señor. Dice 1000 desatinos santos. Yo sé persona que con no ser poeta, que le acaecía hacer presto coplas muy sentidas, declarando su pena bien, no hechas de su entendimiento, sino que para más gozar la gloria que tan sabrosa pena le daba, se quejaba de ella a su Dios. Todo su cuerpo y alma querría se despedazase para mostrar el gozo que con esta pena siente. Coplas muy sentidas, dice ella, en las que participan cuerpo y alma, que si algo no es la Santa Madre, es una espiritualista, una angelista. No, ella tiene su cuerpo y con el cuerpo también le baila al niño y con su voz le canta, aunque sabía mal cantar, dice ella, no debe tener muy buen oído. Pero ¿cuándo es la vez que cantó la Santa Madre preciosamente, que dejó al coro admirado? Bueno, saldría medio airosa. Y como cantaba habitualmente mal, pues las monjas se admiraron cuando cantó la lección de Navidad, aquella noche en Maitines en Navidad, porque la Navidad la transformaba. Entonces se derrite ella, como le llaman el camino de perfección, ante el glorioso niño pobrecito, hijo del Padre Celestial, y se transforma, se arrebata, y canta y celebra y hace que sus hijas se introduzcan en ese torbellino de gozo y todas baten palmas y danzan y cantan. Pues de aquí surgen sus villancicos. Algunos, no vamos a entrar en esto porque es un tema complicado y poco agradable. No es fácil a veces saber si alguno concretamente, exactamente es de ella. Por ejemplo, la poesía Vivo sin vivir en mí. Unos la ponen al Santo Padre, otros a la Santa Madre. Pensemos que la pobre iba cargada de papeles, de fundación en fundación. Decía, cuidado con ese cofrecito, que es donde va el manuscrito de la vida. Cuidado con eso, que es lo que llevo hasta ahora hecho de las fundaciones. Figúrense la de años que estuvo escribiendo las fundaciones. Tenía que irlo archivando y entonces no se guardaba en un pincho del ordenador, ni en carpeta, sino iba a cargar pues papeles sueltos. Yo llevo escribiendo poesías toda mi vida y a veces pienso recopilarlas y muchísimas las he perdido. ¿Dónde están? Se las hice a alguien, me pidió para una monjita, para una fiesta, otro para un cumpleaños, otro que a mí se me antojó, un soneto, un día de retiro, un soneto, y unas las copias y las guardas y otras no las guardas, y se las das a quien y desaparecen. Al cabo de 3 siglos aparecen copiada por otra mano. Bueno, era de este, no es tan fácil, a veces no es tan fácil. Pero
En esto, como en toda la historia de la espiritualidad de muchos autores, le debemos mucho a un señor investigador, un gran erudito español del siglo XIX, don Vicente de la Fuente. Este hizo unos estudios extraordinarios de muchos santos y de muchos temas y recopiló estos villancicos y luego los han dado por buenos, y no es poco decir, no es poco decir, los dos más eximios teresianistas contemporáneos, que son el padre Silverio de Santa Teresa y el padre Efrén de la Madre de Dios. Entonces también hay que hacer un poco de caso a estas personalidades. Y esto después de recopilarlos por ahí, porque es que algunos de estos villancicos han aparecido en Italia, los Carmelos de Florencia, de Savona. Bueno, habían rodado de mano en mano, de Carmelo en Carmelo. Cuando se encuentra un papel, pues esta es la letra de la Santa Madre, pero no está completo, pues hay unos versos. Pues así un poquito se han recopilado. Pero es un ramillete de villancicos muy simpático y no es pequeño. No los voy a leer enteros porque ¿para qué leer uno por uno? Los voy a citar y enseguida van a sonar. Voy a decir 2 pinceladas de cada uno. Pastores que veláis guardando vuestro rebaño, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano. Primer villancico de la Santa Madre, un diálogo con los pastores. Ya tenemos aquí un modelo de oración. Modelo de oración para nosotros, para el Adviento, la Navidad. Ponernos a hablar con los pastores. Es que me aburro la oración, es que me distrae. Hay miles de recursos para no aburrirse. Ponte a hablar con los pastores. Mira, tengo un sueño que me muero. ¿Y vosotros cómo hacíais para en aquellas noches vencer el sueño cuando se os presentaron los ángeles? Que estáis guardando los corderos, pero estáis aguardando al Cordero, Hijo de Dios soberano. Entonces, hay un pastor que comparece por su nombre, porque la Santa Madre, para poder hablar con ellos, les pone nombre. Gil le llama a este. Bueno, pues en torno a ese Gil se mueven otros pastorcillos, el rebaño, el lobo y el cordero, Hijo de Dios soberano. ¿Cuál es el afán de la Santa Madre en este villancico que le dice a los pastores? Que no nos roben al cordero, que no nos roben al cordero. Que este ha de ser el afán de la Carmelita, que no me roben a mi Jesús. Bueno, segundo villancico, porque digo que quiero pasar rápido para no alargarme y decir también al final algunas cosas del Santo Padre y su vivencia de la Navidad. Hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente, Gil, que es Dios omnipotente. Un zagal, nuestro pariente. O sea, que el que nos viene a redimir es un niño, un zagalejo, pero que resulta que es mi hermano mayor. Es lo que está diciendo la Santa Madre. Pues es pariente de Bras y de Menga y de Llorente. Es que es muy simpática, muy castiza, muy popular. ¿Quién es Bras? ¿Quién es Menga? ¿Quién es Llorente? No sé, cuando hemos leído estos villancicos nos lo habremos preguntado. Pues son fulano y zutano y menganita, que quiere decir que Jesucristo es hermano de todos y de cada uno, que nadie puede decir que no le conoce, que es lejano a él, ¿no? Pues es pariente de Bras y de Menga y de Llorente. ¡Oh, que es Dios omnipotente! Resulta que Dios se ha metido en nuestra carne, en nuestro pueblo, en nuestra realidad, en nuestro barro, y es pariente nuestro. Y otro villancico. Pues el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos, nació de María nuestro Salvador, pues el amor nos ha dado Dios. Danos el Padre a su único Hijo, hoy viene al mundo en pobre cortijo. Oh gran regocijo, que ya el hombre es Dios, nació de María nuestro Salvador.
en pobre cortijo, en Belén. O sea, está tocando la Santa Madre con su mano y haciéndonos tocar a nosotros la sencillez, la humildad, la alegría que de eso tiene que nacer. No hay que temer, muramos los dos. Esta es la conclusión de este villancico. Si se ha hecho tan niño, tan cercano, tan redentor, pues lo que dijo el apóstol Santo Tomás, vamos también y muramos con él, muramos los dos. O sea, ¿qué quiere decir aquí la Santa Madre muramos los dos? El niño no está muriendo, sino empequeñézcame yo con él, muera yo con él en el sentido de entrar en su anonadamiento con él. Otro villancico. Mi gallejo, mira quién llama, ángeles son, que ya viene el alba. Nadie sabe quién es este mi gallejo. Algunos dicen que si es una versión de decir Miguelejo. En fin, otra vez vuelve la Santa Madre a decir, pues nombres de pastores, nombres populares de muchachos. No olvidemos que los pastores, que nosotros poetizamos tanto, los pastorcitos de Belén, bueno, eran lo peor de la sociedad. Los pastores muchas veces eran delincuentes, perdularios, gente de mal vivir, que se echaban a cuidar ganado porque como era un oficio que se hacía de noche y tenían que estar por ahí por los campos, vamos, de noche y de día, pero tenían que estar noche y día por ahí por los campos, estaban como un poco quitados de la justicia hacía la vista gorda con esos pastores porque no estaban en las ciudades, estaban en los campos, pero eran la hez de la sociedad. Muchas veces eran gente, claro, hay que entender así el Evangelio, Es que el Señor, es que el ángel vino y se apareció unos pastorcitos que estaban allí con la fogata dándole vueltas a las migas, que estaban haciendo migas, como lo ponemos en el Belén, según el que de cada región lo pone. En mi tierra se les pone, claro, haciendo migas. ¿Y qué van a migas? Bueno, harían lo que pudieran para comer, pero eran unos elementos de pronóstico reservados muchas veces los pastores. Pues a esos viene Jesucristo, a lo último, a los pecadores, a los que la sociedad no quiere. Y por eso la Santa Madre, pues no les pone nombres aristócratas, no, sino que les pone nombres populacheros. Migallejo, Bras, Menga, Llorente, Gil, nombres de la gente del pueblo. Pues, Migallejo, mira quién llama, ángeles son, que ya viene el alba. ¿Quién es el alba? El alba es la que anuncia el sol, María. No dice la Virgen, ya viene el día, ya viene el sol, sino ya viene el alba. Porque en ese villancico no hay alusiones al niño, solo al alba. Y entonces, ¿qué se ponen a hacer los pastores? A piropear ingenuamente a ese alba que es la Virgen. ¿Qué quiere decir? Que hasta los pecadores más pecadores se derriten ante la ternura de María. Otro villancico. Vertiendo esta sangre, Dominguillo, yo no sé por qué. Otro pastorcito, un personaje imaginario, Dominguillo ahora. Pues está dedicado a la circuncisión de Jesús. Un mensaje, un misterio que no meditamos mucho. Y expresa a la Santa Madre al mismo tiempo pena, porque es una mutilación muy sensible en el cuerpecito de un niño de 8 días, y por lo tanto te conmueve. La Santa Madre expresa pena y gozo, y sorpresa, admiración, adoración. Y resulta que otra vez está allí Llorente y Brasillo, ahora no le llama Bras, sino Brasillo, y Dominguillo, consternados ante la sangre del zagal, y los tres pastorcitos concluyen a la vez en redondo. Gran inconveniente será no amarle, Dominguillo, Lo pone así, la Santa Madre lo acentúa en agudo para que le sirva para el verso.
O sea, no amarle a este niño que está vertiendo sangre por mí será gran inconveniente, será una torpeza, una necedad. Otro villancico, hablando también la Santa Madre con Gil. Cuántas cosas y que a veces que poco las hemos reparado en esto. Este niño viene llorando. Mírale, Gil, que te está llamando. Y está dedicado también a la circuncisión. Entonces la Santa Madre pasa de la sangre al llanto del niño, de la sangre al llanto. Y es un dúo entre pastores el que presenta, porque se hablan Gil y Pascual. Otro aparece aquí, si es que podíamos hacer una colección de nombres de pastores en la Santa. Gil y Pascual, y le dice uno al otro, mira que el niño viene llorando y te está llamando a ti, está llamando por tu amor. Dime, Pascual, ¿qué me quieres? ¿Qué tantos gritos me das? Que le ames, pues te quiere. Y por ti está tiritando. Mírale, Gil, que te está llamando. Y el último villancico, hemos ido por orden cronológico de la Navidad, los pastores, la Virgen, luego la circuncisión, que es el día 1 de año, y el último de los 7, que son 7 villancicos, la Epifanía. Pues que la estrella es ya llegada, es el último villancico. ¿Y a qué exhorta la Santa Madre? A llevar el aguinaldo al niño y a la zagala. Llevémosle dones. ¿Y qué don nos incita la Santa Madre a llevar? El propio corazón. Dale el corazón y yo esté empeñada, vaya con los reyes la mi manada. Bueno, he sido corto porque no he ido leyendo los diversos villancicos, porque quiero llegar o pasar ahora a la vivencia de la Navidad en el Santo Padre. Y creo que es muy interesante ver cómo él entra en este misterio de la kenosis de la humanidad de Cristo, o sea, del escondimiento, del empequeñecimiento. Miren, el Santo Padre nace en 1542 y por tanto en 1577 tiene 35 años. Total, que es un muchacho. Pero con esos 35 años ya ha tenido un itinerario espiritual asombroso. Se ha preparado como joven religioso con una exigencia extraordinaria, religioso y estudiante, religioso por delante. Ha vivido como calzado con las exigencias de descalzo antes de que los hubiera. Ha querido en Salamanca la celda más pequeña y desabrigada con tal que tuviera un ventanuco al sagrario de la iglesia. Y por fin ha cantado misa después de una infancia tan pobrecita, yendo de peregrino de un pueblo a otro con mamá Catalina a ver si el tío canónigo les daba un poquito para vivir. Total, mucha desgracia sumada que no le hace amargo el corazón a Juanito. Y ya después de todo, pues a los 25 años se ordena sacerdote y es confirmado en gracia en su primera misa. Le conoce enseguida a la Madre Teresa de Jesús en el locutorio de Medina del Campo, cuando él, harto de estar luchando para vivir bien en medio de una vida un poco relajada, institucional de sus frailes, quiere irse a la Cartuja. La Santa Madre le dice que tenga paciencia, que espere un poco, que van a empezar algo en condiciones, y él se embarca en aquella aventura de locos que fue irse a Duruelo, que aquello era absolutamente para locos.
Y entonces en Duruelo, que era un verdadero portalito de Belén, con una pobreza extrema, empieza la reforma. Bueno, ahí tiene, pues eso, entre sus 25 y sus 30 años, y cuando es un poco ya de los 30 y pocos, la Santa Madre, que la han llevado de priora a la Encarnación, se lo lleva. Ya he contado todo esto para ver un poco en qué momento está el Santo Padre. Siempre fue joven, porque murió con 49 años, pues siempre fue joven, no le dio tiempo a ser mayor, pero aquí era muy joven, muy joven. Y la Santa Madre se lo lleva de confesor y vicario. Mucho cuidado, que tenía una cierta autoridad jurídica incluso, no espiritual, solo. Confesor y vicario a un monasterio de 200 monjas que la recibían muy regular a la priora, la Madre Teresa. Y no solo ella se las fue ganando, sino que con el Santo Padre vamos a darle también su mérito al Padre Germán, que era el que tenía de compañero, eran los dos. Y allí está con 30 y pocos años. Bueno, pues llegan allí una noche los calzados a encarcelarle, como sabemos, por rebelde, por sedicioso. Y se lo llevan al Carmen de Ávila y allí le tienen que estar un poquito, nada más que subir la muralla por esa misma dirección de donde está la Encarnación, subir la calle arriba y enseguida todavía está la espadaña del Carmen, y luego a los pocos días, con los ojos vendados para que no supiera por el camino que iba, a Toledo. Y allí le encarcelan en Toledo los 9 meses que sabemos. Bueno, cuando me estoy deteniendo en todo esto un poco demasiado, cuando le apresan en Ávila los calzados y se lo llevan el 2 de diciembre de 1577. De manera que era en pleno Adviento, cuando seguramente el santico de Fray Juan ya había echado a las monjas alguna plática, porque había empezado ese tiempo de Adviento, y para ambientarlas y prepararlas, bueno, pues resulta que él empieza su Adviento así, preso y despojado absolutamente de todo. Entonces vive esa Navidad en la minúscula, inmunda, desoladora carcelilla de Toledo, del convento del Carmen de Toledo. Y seguramente esa Navidad fue la más fructífera para su alma, porque fue la más despojada, la más pobre, la más desprovista de todo lo que no era Jesucristo. Y entonces, de esa cárcel salen los versos más sublimes de la literatura castellana y de la espiritualidad católica de todos los siglos, que sale muy buena parte del cántico espiritual, y muy posiblemente salen también, porque ya con el cambio de carcelero, el otro que era bueno le daba papel y tinta, y el Santo Padre, con el poquito de luz que entraba a mediodía, podía escribir un poco, y entonces salen también los romances de la Encarnación, que son unos romances que cuando se leen así medio deprisa no te parece que encierran tanta enjundia, pero cuando se repara despacio son unos verdaderos tratados de teología, basándose en el prólogo de San Juan, in principio erat verbum, y en los evangelios, claro, de San Lucas, de la Anunciación. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado, de su tálamo salía. Hay que saber relacionar las cosas y servirnos de todo lo bueno. Recuerden ese salmo.
Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Ese es el Verbo encarnado, el que sale como el esposo de su alcoba, de su tálamo nupcial, dice el Santo Padre. ¿Qué significa tálamo? Hay gente que está leyendo toda la vida cosas, esto es algo que me maravilla, no sabe qué significan esas palabras y jamás tiene la mínima inquietud, humildad, curiosidad de buscarlo en un diccionario, de preguntarlo a alguien. Esto a veces pregunto, ¿y esto tú? No, yo lo estoy diciendo toda la vida. Bueno, tálamo es el lecho conyugal, el lecho de bodas. Eso es un tálamo, donde se consuma el matrimonio, la unión. ¿Qué decimos que es el tálamo nupcial del Verbo? Las entrañas purísimas de la Virgen María. Porque es ahí donde se estrecha, iba a decir que es muy imperfecto, donde se une para siempre de manera indisoluble, se produce un matrimonio. ¿Qué matrimonio? La divinidad con la humanidad de Cristo. O sea, Dios se casa con nuestra humanidad. Dios se desposa con la humanidad y queda hecho para siempre verdadero Dios y verdadero hombre. Y sale, esto es el parto de la Virgen, parto virginal, del que ella se asombra, y así nos lo dice ella misma en la antífona de Nona, que rezamos todo el Adviento. María dixit, qualis est ista salutatio, qui apparitura sum regem, qui claustrum virginitatis me non violabit. María dijo, ¿qué salutación es esta? Porque yo voy a parir al rey que no ha violado el claustro de mi virginidad. Voy a dar a luz al rey sin que se rompan los sellos de mi virginidad. El parto milagrosísimo, como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Bueno, pues eso es la salida del esposo de la alcoba, del tálamo nupcial. Y dice Fray Juan de la Cruz, ya que era llegado el tiempo, todos son reminiscencias bíblicas, ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium sum, natum est muliere, natum sub lege. Cuando vino la plenitud de los tiempos, plenitud es una palabra griega que usa San Pablo muy fuerte, el pleroma. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido bajo la ley, natum ex muliere, nacido de mujer, y explican algunos santos padres, no dice nacido en una mujer o nacido por una mujer, sino nacido de una mujer. O sea, porque toma la carne humana y toda la sangre humana de una mujer. Entonces, cuando vino la plenitud de los tiempos y del Santo Padre, todo es de cada palabra se pueden sacar unas cuantas citas bíblicas. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía. O sea que venía abrazado a mi humanidad. Al cual la graciosa madre, graciosa, Ave María, gracia plena, no dice la hermosa madre, la graciosa, llena de gracia, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había. Hay mucha gente piadosa, espiritual, monjitas que leen esto. Ay, mira, qué bonito. Estaban festejando el desposorio de Jesús con su madre. Pero ¿cómo va a ser ese desposorio?
el desposorio entre tales dos, entre la divinidad y la humanidad. Y entonces los ángeles cantan a ese desposorio. No cantan a qué bonito, que ha nacido un niño sonrosadito, que campana sobre campana, y dime niño de quién eres, todo vestido de blanco. No, es mucho más teológico que eso. Lo nuestro es poesía romántica, un poquito cursi también, pero lo del Santo Padre es teología profunda. ¿A qué cantan los ángeles? ¿Y a qué dicen cantares los hombres? Al desposorio de la humanidad con la divinidad. Pero Dios en el pesebre, allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. O sea, los gemidos y las lágrimas del niño son las arras, la dote, el ajuar que lleva la esposa a la unión hipostática. ¿Qué pone el Verbo? ¿Qué pone Dios? Toda la infinitud grandiosa, asombrosa, aplastante de su divinidad. ¿Qué pone la humanidad? Lágrimas, pequeñez, desvalimiento, pobreza, frío, desprecio. Estas son las joyas que trae la encarnación. ¿Y cuál es la reacción de la Virgen? Que ahora sí, ahora San Juan de la Cruz señala a la Virgen. Hasta ahora no. Hasta ahora ha señalado a la humanidad, la esposa. Pero ahora nos hace volver los ojos a la Virgen. ¿Y a qué Virgen? A la Virgen de la O, a Nuestra Señora del Asombro, de la Esperanza, que es la Virgen del Adviento, a la que nosotros cantamos todas las tardes en el Magnificat, pero primero decimos, oh, como María, la Virgen del estupor eucarístico que decía San Juan Pablo II. ¿Y qué dice Fray Juan de la Cruz? Y la madre estaba en pasmo. O sea, estaba admirada, estaba asombrada, estaba arrebatada por la sorpresa. Primero, el pasmo de la Virgen de haber parido a Dios. Segundo, de haberlo parido milagrosísimamente. Como dice Góngora, caídosele a un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Pues fue un desprenderse ese clavel reventón del Verbo encarnado. Bueno, pues la madre, el pasmo de ser madre de Dios. Pero luego el pasmo de ver a un Dios llorando. Y dice el santo, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. O sea, se han cambiado los papeles. Dios llorando y el hombre pecador que no merece más que el infierno, bailando y cantando, porque Dios se ha hecho uno de los suyos. Pues esto lo saborea el santico de Fray Juan en aquella cárcel que no cabía bien con cuán chico es, decía la Santa Madre. Un hombre de poco más de 1,5 metros, ¿y cómo sería la carcelilla que no cabía bien? Y cuando escribía la Santa Madre al rey Felipe II, que tuviera piedad del que hiciera algo para librarle, y eran los frailes los que le tenían preso y decían, entre moros le tuvieran más piedad, porque ya le habrían llegado a la Santa Madre después de 9 meses las condiciones tan espantosas que no le cambiaban ni el bacín, horror, ni el hábito. Pues allí comprendió Juan de la Cruz el abajamiento de Dios, la pobreza de Dios, el despojo de Dios, el trueque que hace Dios con el hombre. Él pone la alegría, nosotros se la pagamos con dolor y desprecio. Entonces, así tenemos que aprender de Él a vivir la Navidad,
a contemplar con profundidad, dirá San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, haciéndome pobrecito y esclavito indigno, como si presente me hallase, a contemplar el misterio del nacimiento de Dios. No son pocas veces, según se nos dice, las que a lo largo de aquellos 8 meses y pico, casi 9, lo que va 8 meses y medio, lo que va del 2 de diciembre al 14-15 de agosto, que es cuando se escapó, pues no son pocas las veces en que Fray Juan de la Cruz experimenta la presencia de Jesucristo y de la Virgen Santísima que le dan aliento. Lo sabemos por su biógrafo, el padre Alonso de la Madre de Dios. Muchas veces habían sido las que nuestro Señor había confortado a su siervo en la cárcel, y no menos las que también la Virgen Sacratísima le consoló allí con su amable presencia. Antes, ambos, queriendo dar fin a su prisión, finalmente le mandaron saliese de la cárcel y ofrecieron su ayuda, apareciéndosele a este tiempo. Y esforzado con ella nuestro devoto preso y arrojado en las manos de quien le iba guiando y previniendo lo que había de hacer, se dispuso a la salida. Ayer, sin ir más lejos, he pasado yo un par de veces, como lo he hecho tantísimas en mi vida, por el lugar justo donde se descolgó el Santo Padre. Hoy no te haces idea, porque pasa por allí la carretera del Valle, pero entonces no pasaba, entonces era un camino estrechísimo y el muro del convento del Carmen de Toledo, pues era como un cantil que estaba edificado sobre el cimiento de la roca viva que servía de cauce al Tajo. Total, que era un milagro cuando el carcelero vio que se le había escapado y fue a mirar cómo lo había podido hacer. Y encima, haciendo jirones, haciendo tiras, un hábito viejo que ya estaría muy pasado y muy gastado, haciendo tiras ese hábito y anudándolo del garabato del candil, que es lo que pudo hendir en el quicio, parece ser que fue así, en el quicio, como se llama, el marco, no me viene la palabra, de madera de la ventana, entre eso y la pared, y ahí engancha el garabato del candil, que es lo único que tenía, y de allí a tirarse la vida. Y entonces el carcelero pensó que aquello era milagroso. Y dice el padre Alonso de la Madre de Dios, fue sin duda cosa ordenada por Dios para que su siervo no padeciese más y ayudase a su reforma. Entonces es cuando puede escribir aquello que tiene también regusto de Navidad. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Esa noche dichosa, en secreto que nadie me veía, puede decirla Jesucristo de sí mismo al nacer. La noche de Navidad, qué dichosa, pero qué secreto, nadie me vio, nadie supo que nacía Dios, pero en mi corazón ardía la luz. Y por eso de la noche de Navidad podemos también cantar nosotros lo que de la noche del alma cantó Fray Juan de la Cruz. Oh noche amable más que la alborada, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, humanidad y divinidad, estando ya mi casa sosegada. Si no, no hay Navidad, si no está mi casa sosegada. Me escribió
una carmelita. Bueno, ya, total, se pueden decir las cosas después de tantos años, aunque aún vive, con 90 y tantos. La madre Julia de San José de Ávila, que era priora tantos años, y yo tendría 18, y ella llevaría poco de priora. Una estampa de un niño Jesús de Belén, y por detrás escribió: en paz, sosiego y silencio, en noche oscura de fe, en corazones vacíos, le gusta Jesús nacer. Lo recuerdo todos los advientos y navidades de mi vida, todos. En paz, sosiego y silencio, estando ya mi casa sosegada. Y este era él. Este era Fray Juan de la Cruz. Paz, sosiego y silencio. Y lo vivía de tal manera, la Navidad, que se le notaba en la cara que era Navidad. Dicen de él, se notaba que su rostro se acomodaba a las fiestas. Esto en el proceso de canonización alguien declaró esto. Persuadiéndose esta testigo, sería una monja, a que según eran las fiestas y tiempos, así traía el afecto en Dios. Si tiempo de pasión de Jesucristo nuestro Señor, se le echaba de ver el sentimiento que de esto traía. Si de Navidad, mostraba como ternura, y así en las demás fiestas. Y el padre José de Santa Teresa dice: los misterios de la niñez de Jesús los celebraba con tal amor y ternura que las Pascuas y días en que la Iglesia los celebra andaba con singular fervor y hablaba de ellos con tal devoción que la pegaba a las almas. Buscaba en estas ocasiones, añade el padre Jerónimo de San José, modos como recrear a sus religiosos y encenderlos juntamente en devoción. Ya sabemos que después de la cárcel de Toledo fue al Calvario y allí atendía a las monjas de Beas, y después de un par de años, año y pico, pues pasó como rector al colegio de Baeza. Y esto eran los años 79 al 81. Estaba ya frisando en los 39, 40 el Santo Padre, y cuentan de él esto. Una noche del Santo Nacimiento, estando por rector del colegio de esta ciudad de Baeza, el dicho Santo Padre Fray Juan hizo que dos religiosos de él, sin mudar de hábitos, representasen uno a Nuestra Señora y otro al Señor San José, y que anduviesen por un claustro pequeño que había en el dicho convento buscando posada, y sobre lo que le respondían y decían los dos que representaban María y José, sacaba el dicho padre pensamientos divinos que les decía de grande consuelo a los religiosos, y de esta manera celebraba las fiestas y el pueblo quedaba edificado y devoto. Debió de vivir muy intensamente en Baeza, recién venido, poco tiempo llevaba de escapado de la cárcel de Toledo, esta experiencia de la Navidad, porque el sacristán de aquel colegio de Baeza, Fray Gabriel de la Madre de Dios, recuerda una de aquellas noches de Navidad. Esa procesión que él le decía a un fraile: usted representa, vuestra caridad o reverencia representa a la Virgen, a nuestro Padre San José, vayan dando vueltas, los demás le ofrecen posada. Y una noche dice que anduvieron así más de una hora por los claustros del convento y llegó la procesión a la iglesia a la hora de maitines. Y al lado del Evangelio, aquí se inventó lo mismo de San Francisco de Asís, el Santo Padre. Al lado del Evangelio del altar mayor, hoy como no hay Evangelio ni epístola, porque todo esto se lo han cargado, pero el Evangelio es según se mira a mano izquierda. Bueno, pues al lado del Evangelio del altar mayor estaba hecha una cochica a modo de pesebre. Nunca he oído esta palabra, pero con una covacha, ¿no? Una cochica a modo de pesebre hecha de paja y heno. Y allí, junto a las figuras de la mula y el buey, la imagen del Señor San José.
Y luego pusieron a la Virgen con el recién nacido niño Dios y le adoraron con mucha devoción, que no se puede encarecer la que la demás gente tenía viendo hacer la dicha fiesta del santo nacimiento. Bueno, se va de Baeza, de Prior a los mártires de Granada. Y de aquí cuentan lo siguiente. Hizo poner a la Madre de Dios en unas andas y tomada en hombros, acompañada del siervo del Señor y de los religiosos que la seguían caminando por el claustro, llegaban a las puertas que había en él a pedir posada para aquella señora cercana al parto y para su esposo que venían de camino. Y llegados a la primera puerta pidiendo posada, cantaron esta letra que el santo compuso. Del verbo divino la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Se fue cantando a las demás puertas, respondiéndole de la parte adentro religiosos que había puesto allí, los cuales secamente los despedían. Replicábales el santo con tan tiernas palabras, así del explicar quién fuesen los huéspedes que la pedían, de la cercanía al parto de la doncella, del tiempo que hacía y de la hora que era, que el ardor de sus palabras y altezas que descubría enternecía los pechos de quienes le oían y estampaba en sus almas este misterio y un amor grande a Dios. Y termina el sacristán del convento de Granada diciendo que una de aquellas nochebuenas, imaginémonos el asunto, el santo y los religiosos mandados a decir, a echarlos con cajas destempladas a los santos peregrinos para dar ocasión al padre prior de hacer una plática en cada puerta de cada celda para que tuvieran compasión de la Virgen, y les enternecía enormemente a todos. Y dice el sacristán, tanto que uno de aquellos años no parecía representación de cosa pasada, sino el mismo suceso que se veía presente, como si entonces pasara delante de los ojos. Pues eran las posadas famosas, pero el Santo Padre le dio un tono muy especial, haciendo además que después perdurasen durante toda la octava de Navidad. Porque ¿qué hacía? Hacía poner un niño Jesús en la pieza de recreación. Y en cada recreación de esos días, además de que cantarían y bailarían y tomarían un dulcecito si lo tuvieran, porque entonces no había dulces ni cosas que le parecieran, pero en fin, lo celebrarían como pudieran, pues dice un cronista, comenzó el santo a hablar a sus frailes de las finezas del amor de Dios hecho niño. De repente le vino un ímpetu fortísimo y se fue hacia una mesa donde en estos días se acostumbraba a tener un niño Jesús a quien dirigir todas las alegrías de aquel tiempo. Tomó al niño en brazos y comenzó a bailar con todo arte y gracia. Hay que ponerse en el cuadro. El padre prior, un fraile, tan serio como el Santo Padre, tomó al niño en brazos, se echó a bailar y la coplilla que acompañaba su baile decía: mi dulce y tierno Jesús, si amores me han de matar, agora tiene el lugar. Pero no contento con eso, a los pocos días, por esas Navidades, entró en el convento de las Descalzas de Granada y repitió la misma operación. Le dieron un niño cuando entró, la monja o lo pediría él, besar un niño, y se puso a bailar con el niño y aquella copla: si amores me han de matar, agora tiene el lugar. Pero es que lo mismo todavía se le sabía poco y lo volvía a repetir el día de las candelas, que es cuando en la liturgia tradicional se despide la Navidad. No ahora que no nos dura nada, termina el Reyes y ya se acabó la Navidad. No, la Navidad está el día 2 de febrero, las candelas. Y entonces, presidiendo la celebración, el Santo Padre bendijo las candelas, se organizó la procesión y él, emocionado, se adelantó, no tenía bastante con ir de preste con su capa pluvial, y tomó al niño Jesús de la imagen de la Virgen y lo llevó él en brazos toda la procesión, representando así a Simeón, el buen viejo, como le llama en uno de los poemas.
Bueno, pues así podemos decir tantas cosas, y además como prior, termino porque ya llevamos una hora, como prior la ilusión suya era que los frailes suyos, que tan pobremente vivían, pudieran comer lo mejor posible en aquellos días de Navidad. Y en una de aquellas noches de Navidad, todo esto lo sabemos por los procesos de canonización, les obsequió con unos dulces que, como digo, no sé de dónde sacaría, le harían las monjas unas rosquitas, porque entonces no había lo que hay hoy. Y fíjense lo que nos llegan a decir un padre antiguo que tiene un libro muy bonito, Los misterios de Navidad en la Reforma del Carmen, que se llama Fray Severino de Santa Teresa, ese padre. Y dice del Santo Padre, si algún religioso, cuidado con esto, pero en fin, si algún religioso se extralimitaba algún tanto durante las fiestas de Navidad, es una frase muy fina para indicar esto. O sea que si se pasaba comiendo el fraile, si se extralimitaba algún tanto durante las fiestas de Navidad, no le reprendía el santo hasta pasadas las Pascuas, para no amenguar las santas expansiones de los demás religiosos. Decía, le dejaremos que siga comiendo a este pobre y cuando llegue Pascua ya le tiraré un poco de la oreja. Bueno, pues este es el Santo Padre, el que se siente amado por Jesucristo hecho hombre de una forma tan singular, tan especial, y el que quiere meternos a nosotros en ese amor profundísimo, extraordinario del niño que se ha hecho uno de nosotros. Y podíamos seguir, pero seguiremos otro día, si Dios nuestro Señor nos da vida y licencia. Con esto que hemos dicho, tenemos ya suficiente para engolosinarnos, para estimularnos, para vivir la Navidad, pues como nos han enseñado los santos padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, con una alegría desbordante y al mismo tiempo con una intimidad contemplativa extraordinaria, mirando en María ese templo, ese tálamo nupcial, ese Santa Santorum, donde se ha desposado la divinidad con la humanidad. Y mirando en Jesucristo a mi Salvador, a mi hermano mayor, que es pariente de Bras y de Menga y de Llorente, oh, que es Dios omnipotente. Y mirando el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Así que sigan haciendo paquetitos de regalitos, porque bizcochito de monja, fanega de trigo. Y hay que cumplir con los médicos y con el don fulanito y el otro. Y sigan haciendo polvoroncitos y trajecitos para el niño Jesús. Si les da tiempo, que ya no hacen las monjas esos primores, porque ahora que tienen lavadoras y lavavajillas no hay tiempo para bordar. Pero sigan haciendo todo lo que tengan que hacer. Pero sobre todo a enamorarse mucho de su sagrada humanidad, que es lo que dice la Santa Madre, y a mirarle, hecho niño en brazos de María. Y la madre estaba en pasmo, dice el Santo Padre. Pues que nos quedemos así nosotros también, en pasmo.